ser llevados de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, si no hay gigantes que nos hagan la guerra? La guerra contra las enfermedades no se gana porque uno esté sano. La guerra contra el hambre no se gana porque uno tenga mucho dinero. Eso no depende de nosotros, sino de Dios. Dios es el que actúa en nosotros. Él no está enfermo. Él financieramente no está quebrado. No es del que corre, no es del valiente, no es del elocuente, no es del fuerte. La batalla y la victoria son de Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios me les bendiga, Dios les guarde. Es un placer estar una vez más con ustedes para darle seguimiento a nuestra línea de estudios bíblicos acerca de entrenados no para fracasar, sino para vencer de parte del Señor. Vamos a continuar exactamente donde quedamos en nuestro último capítulo. Ahora vamos a hablar de definitivamente una derrota manifiesta del pueblo de Dios cuando ellos estaban en condiciones de triunfar. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números capítulo 14, verso 4. Un solo versículo. Después de todo eso que armaron el grupo mayoritario de los 10 en contra del grupo minoritario de los 2 y la óptica que tenían, entonces el pueblo toma una decisión. Aquí Números 14:4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Yo creo que es la expresión más grande de apostasía de una persona que ha estado dentro y que ahora, por su propia arrogancia, por su propia voluntad, quiere diseñar una estrategia para salirse y para volver a la esclavitud. Yo creo que es una expresión de desprecio contra Dios y no contra Moisés, que es el líder visual, la persona que ellos pueden ver. Esta es la cumbre de la blasfemia, que muchas veces es utilizada por Satanás en boca de aquellos que se dejan usar por él. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en un arranque de pena y dolor, le sugirió a Jesús en una ocasión que no muriera en la cruz. Y Jesús, en vez de hablar con Pedro, reprendió directamente a Satanás. Es decir, reprendió a Pedro llamándolo Satanás, porque lo que significa es adversario. Una persona que se coloca como un obstáculo para que los planes de Dios se lleven a cabo. Para Pedro, dejándose usar por el mismo Satanás, era mejor buscar otra vía. Designemos otra vía que no sea la cruz del Calvario. El anticristo, por ejemplo, que es un personaje siniestro de la culminación de los tiempos escatológicos, aparecerá con un nombre blasfemo, diciendo cuantas cosas e improperios se puedan decir contra Dios y contra los que moran en el cielo. Pero a esa gente le luce, pero no a un pueblo que ha sido entrenado por Dios precisamente para triunfar y no para fracasar. Esta gente torcida no aprendió la lección cuando hicieron el becerro de oro en el monte Sinaí, mientras Moisés estaba ayunando y orando 40 días en la cumbre del monte y recibiendo la palabra escrita de parte de Dios. Estas personas no aprendieron porque ellos allí designaron como Dios a un becerro que supuestamente lo sacó de Egipto y que ahora lo iba a llevar de regreso a la cautividad. Mire, cuando Dios se encendió en ira porque ellos hicieron ese becerro, Moisés mandó a moler ese becerro
convertirlo en polvo, echarlo en las aguas para de esa manera impedir que algún pedazo, que algún fragmento posteriormente sea preservado y adorado, porque los seres humanos damos para eso y aún para más cosas. Es decir, hubo que deshacerlo por completo, echarlo en las aguas y a correr sobre ella. Dice que sentimentalmente, por ejemplo, este pueblo ya estaba en el mundo del pecado. Porque es que ya en el corazón ellos se habían apartado. Ya en el corazón y en la mente ellos estaban derrotados. Es decir, la batalla no había comenzado y ya ellos estaban derrotados. Y ¿sabe lo que duele? Que Dios lo había entrenado precisamente para salir en victoria. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en el capítulo que vamos a estudiar después de este, cómo es que Dios nos entrena para ganar, no para perder. Dios nos entrena para vencer. No es justo que ellos hayan caído en Cades Barnea, cuando allí ya ellos estaban mirando la tierra que Dios le había prometido y solo tenían que entrar, como Josué y Caleb habían recomendado, de que quien protegía a esa gente hace rato que los había abandonado, pero que Dios estaba allí con ellos. Entonces, sentimentalmente ya estaban del otro lado. Ya ellos se habían entregado sin haber tirado el primer tiro. Lamentablemente hay muchas personas que profesan creer en Dios, pero viven vidas de derrotas constantes, porque no creen en Dios. No le creen a Dios, que es una cosa distinta. El creyente, cuando el creyente vive con apariencia de piedad, pero niega su eficacia, ocurre esto. Vienen las quejas al estilo Gedeón, de que si Dios está con nosotros, ¿por qué los madianitas entonces vienen y nos roban todo lo que tenemos? Si yo soy cristiano, ¿por qué me vienen estas pruebas y me vienen estas aflicciones? Como algunas están en Primera de Pedro capítulo 4, versos 12 al 19, donde también hay un entrenamiento claro y preciso de que el creyente debe sufrir no como un malhechor, sino por hacer la cosa de manera correcta. Miren, ni Gedeón ni lo que así hablan habían mirado para adentro de sus corazones, ni tampoco para sus propias casas, para ver si estaban ordenadas o no. Cuando la persona le creen a Dios, lo hacen más allá de esta esfera de poder, pues no preguntan por qué, sino que preguntan el para qué, Señor. Creen que Dios es capaz de levantarlo de los muertos si llegaran a gustar de la muerte por el testimonio de la palabra. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le dijeron ellos al rey Nabucodonosor? ¿Qué le dijeron? Que Dios era capaz de librarlos del horno de fuego. Que Dios era capaz. Mira la palabra capaz. Pero que al mismo tiempo Dios era capaz de no librarlo porque tenía algo mejor que eso. Por eso le dicen, si Él no nos libra, nos da lo mismo. Porque ellos creen en el recurso de la resurrección que estaba muy bien claro en sus mentes. Ellos podían morir achicharrados por el fuego. ¿Y qué iba a pasar? Que el cuerpo se iba a deshacer. Pero eso no significa que sus vidas también se iban a deshacer. Porque son personas que creen firmemente que más allá de la muerte biológica hay vida. Pero que también Dios es capaz de anular el poder del fuego y sacarlo de allí sin ni siquiera oler a algo que se hubiese estado quemando, como se dice claramente en Daniel capítulo 3. Con respecto al cuerpo humano y sus adversidades, Dios es capaz de liberarlo hasta de la misma muerte, pero Dios también es capaz de dejarlo que mueran en la continuidad del proceso de nacer y de morir. Pero como la vida del ser humano no termina con la muerte, sino que ésta se convierte en una frontera que puede ser de bendición eterna o de perdición eterna, Dios nos manda a decir a través de Jesucristo que no se turbe tu corazón, que no tenga miedo. Y uno pregunta, ¿miedo a qué? ¿O miedo de qué?
no tenerle miedo al personaje llamado muerte, ni tampoco tenerle miedo al destino de hacia dónde vamos. Porque primero la muerte es un personaje derrotado por el mismo Cristo. Y ninguno de los creyentes vamos a la deriva después que esta muerte termine, que esta vida termine, perdón, sino que sabemos para dónde vamos. Cristo dice, crean en Dios, crean a mis palabras. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy pronto a preparar lugar para ustedes. Esta es la paráfrasis de Juan 14, para que los seguidores de Jesús tengan una clara comprensión de la escatología de sus vidas, que va más allá de la muerte, según Hebreos capítulo 11, versículo 13. Mira el caso de Abraham, que ya lo hemos mencionado. Él decidió ofrecer a su hijo en sacrificio. Porque él dijo, voy a cumplir plenamente lo que Dios me está pidiendo. Porque yo sé que aún matándolo, de aquí yo me voy con mi hijo. ¿Por qué? Porque él me lo va a resucitar. Entonces, creyendo en eso, Dios le dijo, mira, Abraham, ya no lo haga, porque para mí lo hiciste. Literalmente no tiene que matarlo, porque en tu corazón ya lo hiciste. Y lo hiciste a sabiendas de que podía obedecer mi palabra y que podía creer en el poder que hay en mí de devolvértelo vivo. Bendito sea el Señor. Aquí uno puede ver, hermano, que hay personas que creen firmemente a Dios, mientras que otros no lo hacen, teniendo las mismas oportunidades. Uno siempre se pregunta, ¿por qué la Biblia en el relato de Daniel 3 solo habla de los 3 jóvenes como los únicos que no se postraron delante de la estatua? ¿Qué pasó con el resto del pueblo judío que también fueron entrenados para adorar solo a Dios? También adoraron la imagen al sonido de esa banda musical. Otro punto crucial del por qué mucha gente no logra cruzar las fronteras, por ejemplo, literalmente de Cádiz, y ponerse a salvo de una vez y para siempre, saliendo, por ejemplo, de un atolladero emocional, de un pasado de esclavitud, de maltratos físicos. ¿Sabe por qué? Porque no hay una renuncia total a lo oculto y vergonzoso. No lo hay. Y son del tipo de personas que se acuerdan de Dios cuando ellos lo necesitan, teniendo una puerta por la cual pueden salir todas esas derrotas, todos esos desánimos, todos esos desalientos. La persona prefiere recibir un alivio temporal y no una liberación total por siempre. Por ejemplo, uno ha visto el caso de la mujer de Lot en Sodoma. Se quedó atrás. ¿Por qué se quedó atrás? ¿Por qué volvió la mirada atrás? ¿Por qué Lot no miró atrás? ¿Por qué las hijas no miraron atrás? ¿Por qué tuvo que hacerlo ella sola? Por lo que había en su corazón. Por lo que había en su corazón. Ella no pereció juntamente con los sodomitas en el hecho físico. Pero al igual que ellos, ella pereció. Porque ella se quedó allí frisada como una estatua de sal que sirva de ejemplo para aquellos que dudan y no creen completamente a la palabra de Dios. Se quedó como un ejemplo vivo de eso. Mira, uno se fortalece confesando la palabra de Dios, de tal manera que audiblemente uno mismo se puede escuchar. Yo soy un maestro, un pastor, que a mí me gusta recomendarle más a la persona que confiesen antes que decretar y antes que declarar mismo, que no es una palabra de por sí mala, pero es mejor confesar. Y que tú seas un creyente confesante, que tú seas miembro de una iglesia confesante, porque la iglesia y el miembro confiesan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ciertamente 100% fiable. Entonces mejor confesar algo que en la medida que lo confieso me fortalezco.
Estoy confesando y no estoy ignorando ni el poder de las Escrituras, ni estoy ignorando el poder que hay en Dios. Ante la decisión del pueblo de designar un capitán y regresar a Egipto, Moisés y Aarón, que son los capitanes designados por Dios para sacarlo de Egipto a la tierra prometida, no para poner una reversa hacia atrás, se postran delante de la multitud. Mientras Caleb y Josué, que son los únicos de los 12 que están dispuestos a cruzar la frontera, ellos dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seamos rebeldes contra Jehová, ni temáis del pueblo de esa tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Números 14, 7 al 9. Noten la actitud de los verdaderos creyentes en Dios. Mientras en el versículo 4 de este capítulo 14 de Números, el pueblo dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Los verdaderos capitanes designados por Dios, que son Moisés y Aarón, se postran en una actitud de súplica, pidiéndole que reconsideren esto. Y en los versículos 7, 8 y 9, Josué y Caleb, que son líderes naturales, dicen, vamos para adelante. Porque lo que Dios ofrece es bueno y no hay que rechazarlo. Josué y Caleb son dos testigos de lo bueno que Dios es. Dice, aunque moren gigantes en aquella tierra, su amparo se fue. Mas, sin embargo, Dios ha probado que está con nosotros. Dios mío, pero es que tú crees que Dios solo está contigo cuando te aumentan el salario, cuando consigues un empleo, cuando estás sano, cuando todo está bien. Yo quiero decirte que Dios prueba que está más contigo en tus momentos más difíciles que hasta en tus momentos más cómodos. Dice la palabra del Señor que el Santo Espíritu de Dios acampa. Oye, Él acampa. No estoy hablando del Salmo, estoy hablando del Nuevo Testamento. Cuando tú estás en mayor necesidad, Dios no deja que tú camines detrás de Él. Él te levanta y te sostiene y te lleva en sus brazos en tus peores momentos. Entonces Él dio evidencias literales, físicas, visibles con estos ojos, audibles con estos oídos, palpables con estas manos, de que Él estaba con ellos. Entonces, ¿cómo es que ahora dicen designemos un capitán y descarriémonos? ¿Cómo es que ahora van a apostatar de la fe verdadera y van a poner su oído, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, en doctrina de demonios? Ahora van a tener comezón de oír cosas de acuerdo a la voluntad de los hombres y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Josué y Caleb hablan de comerlo como se come un pedazo de pan, que no tiene resistencia alguna, que tú lo dominas, que tú dices, pan te voy a comer y tú te lo comes. El amparo de los cananeos es distinto al amparo de los hebreos, porque Jehová es la cobertura de su pueblo. Eso no es lo que dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y presenta los peores escenarios, que la tierra se abra o que el mar brame. Dice, no importa. Nosotros los cristianos tenemos que confiar. El amparo tuyo es Dios. El Salmo 121, ¿qué es lo que dice? Yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Del dinero, de tu apellido, de tu país, de tu papá, de tu mamá, de tu profesión, del color de tu piel, del color de tus ojos, del color de tu pelo, de tu estatura. El socorro nuestro viene de Dios. ¿Pero de cuál Dios?
del que creó los cielos y la tierra. Del que creó los cielos y la tierra. Él es la cobertura de su pueblo. Su sombra, donde se cobijan, no es como la sombra del Altísimo. Tú, para que la sombra del Altísimo te alcance, tú tienes que refugiarte bajo ese gran árbol que es Dios. Mire, con la rebelión no se consigue nada bueno. Y ellos lo habían pues cada vez más puesto más claro en su vida. Ellos lo sabían, que con la rebelión no se consigue nada bueno. Dios solo guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Isaías capítulo 26. Pues en Dios confían. Qué grande es ese versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Jesús dijo también que no temamos a ningún hombre que solo puede matar el cuerpo, pero que no puede hacer nada con el alma y el espíritu del ser humano. Dice, temamos a Dios, el cual es capaz de todo. Dios es capaz de ¿qué? De librarte con la fiesta de la Pascua, de abrir el mar rojo, de mandar comida desde el cielo, de abrir la fuente de agua de una roca. Dios te puede cubrir con una columna de nube. Dios te puede guiar con una columna de fuego. Dios es tu amparo y tu fortaleza, y todos los días te lo está probando. Dios es capaz de desafiar al destruidor, de andar en medio de su pueblo. Dios es capaz de llamarse Dios de los hombres. Temer, pues, a Dios es fundamental para no temer a nada ni a nadie. Yo siempre recuerdo algo que leí en uno de los libros de William Barclay acerca de ese gran reformador de Escocia, que en la tumba de él hay un epitafio, creo que tiene que estar todavía, que dice: aquí yace un hombre que temió tanto a Dios que nunca temió enfrentar a los hombres. Mientras uno más le teme a Dios, menos le temen, mira, ni siquiera al mismo diablo. Lamentablemente Josué y Caleb no pudieron persuadir a un pueblo mal agradecido, a un pueblo olvidadizo de lo que Dios había hecho. Un pueblo cuyo nuevo nacimiento estaba incluso en dudas y que no estaba dispuesto ni siquiera a darle un compás de espera como para recomponer sus pensamientos. Y entonces decir: Josué y Caleb tienen razón, vamos hacia adelante, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar la dirección de Dios. Sino que inmediatamente dijeron unos a otros: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y no solamente eso, sino que dijeron que a Josué y Caleb, que a Moisés y Aarón había que matarlos a pedradas, especialmente a Josué y Caleb, dos fieles discípulos del Señor, porque a los ojos de ellos eran instrumentos del mal, porque lo mejor era devolverse y no avanzar. Ustedes recordarán, hermano, que dando los estudios bíblicos del libro de Apocalipsis, nosotros hablamos de Antipas, el testigo fiel, que fue muerto en medio del pueblo del Señor en una de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Entonces Dios habla de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto. Pero oye cómo habla de Antipas, un testigo fiel, como la iglesia de Esmirna, que se le dice: sé fiel hasta la muerte. Josué y Caleb eran personas fieles que estaban dispuestos a morir por lo que ellos creían. Y ellos creían en una realidad de que ciertamente el problema era del tamaño de los gigantes, pero que el tamaño de Dios no se puede medir. Y por eso, ¿qué decidieron estas personas? Vamos a entrarle a pedradas y vamos a matarlos.
Solo que Dios allí intervino de manera gloriosa y los libró. De hecho, la misma gloria de Dios que se manifestó para salvar a Josué y a Caleb de la rabia del pueblo, era una evidencia para ellos entender de una vez que lo que tenían el problema eran ellos y que allí debieron arrepentirse inmediatamente. Entonces Dios dijo, ninguno de ellos va a entrar en la tierra de la promesa. Pero tampoco ninguno de ellos volverán a Egipto, porque el deseo de ellos era volver a Egipto. Ahora Dios lo coloca en un punto que le dice, ni entran a la tierra prometida, ni vuelven a Egipto, sino que van a morir aquí en el desierto. Si ustedes tienen tiempo en algún momento, ustedes pueden darse cuenta, comenzando el libro de Números. Miren, nosotros hemos leído en el número 14, pero ustedes pueden leer en Números capítulo 1 y van a encontrar un censo estadístico de todas las personas mayores de 20 años. Y habían 603.553. 603.555. Entonces, de ahí solamente Josué y Caleb no van a entrar. Quiere decir que 603.553, más de 500.000, iban a morir en el desierto, sin entrar a la tierra prometida y sin volver a Egipto. Hermano, nosotros estamos en un punto donde ya lo difícil Dios lo hizo. Y Él nos ha entrenado, no para cuestionar, ay, que yo soy cristiano, ay, que yo soy cristiana, ay, que yo como evangélico, ay, que por qué me pasa esto. Tú tienes que ver lo que te pasa como un entrenamiento para salir aprobado y no para salir derrotado. Bendito sea el nombre del Señor. Tú sabes lo que es contar, hermano, esa cantidad de personas y que solamente 2 puedan entrar a la tierra prometida con más de 20 años. Y entonces lo que ellos decían que iban a morir si entraban a la tierra prometida, que eran sus hijos, todo lo que tenían de 19 años para abajo, entonces esos son los que van a entrar. Hay que tener mucho cuidado. Mira, hay una ocasión donde una persona llegó y le preguntó a Jesús y le dijo, son pocos los que se salvan. Esta persona va donde Jesús y le dice, Señor, son pocos los que se salvan. Yo traigo esta cita de Lucas capítulo 13, versos 23 y 24, porque si uno ve la tierra prometida como el lugar de salvación, y si uno ve de que de 603.555 personas, solamente 2 entran, uno dice, wow, pero son pocos los que se salvan. En Lucas capítulo 13, cuando la persona le preguntó a Jesús, ¿sabe lo que Cristo le dijo? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, Cristo no le contestó diciendo ni son pocos ni son muchos. Es lo que le dijo al que hizo la pregunta, esfuérzate tú en entrar y olvídate de los demás. Por eso es que decimos en mensajes evangelísticos, tú eres casado y tu cónyuge, tu esposa o esposo no quiere entrar, entras tú. Tú tienes hijos adultos, si ellos no quieren, entras tú. Si tus padres no quieren, entras tú. Si tus abuelos no quieren, entras tú. Si tu compañero de trabajo no tienen, pero entras tú. Dice, esfuérzate y entra. ¿Por qué? Porque cuando no se pueda, muchos querrán entrar. El mismo capítulo 14 de Números dice que después que Dios les prohibió la entrada a la tierra prometida, ellos intentaron entrar. Ellos intentaron entrar, ustedes lo pueden leer. Ellos dijeron, ay, ahora estamos arrepentidos, ahora vamos a luchar contra el pueblo de Orma, con H, vamos a entrar y vamos a ganar. ¿Y qué le dice Moisés? Dios no está con ustedes, ni lo intenten. Y dijeron, sí, vamos a ir porque estamos arrepentidos. Estaban arrepentidos de los dientes para afuera, pero no de corazón. Entonces ellos intentaron entrar y salieron totalmente derrotados. Totalmente derrotados.
Hermano, mira, las bendiciones de Dios están a nuestro alcance. Mira, lo interesante de todo esto es el éxito de Dios está con dos personas, con Josué y con Caleb. Josué y Caleb, habiendo hecho lo que tenían que hacer de parte de Dios, ellos no entraron. Ellos, entre comillas, como que fueron castigados también, pero fue que Dios lo preservó con el resto del pueblo de menos de 20 años para que junto con Moisés y con Aarón pudieran convertirse en los guías de ese pueblo que se estaba levantando. ¿Qué dice Dios de Caleb? En Deuteronomio capítulo 1, verso 36. Él verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Tú te das cuenta, hermano, que al final de camino nuestra recompensa es segura. Que en Hebreos capítulo 10 dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de la esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Eso dice el Señor de este hombre. Entonces, cuando Dios termina de dar su sentencia al pueblo, los 10 espías murieron. Allí una plaga, murieron lamentablemente. Lamentablemente. Entonces ellos están adoloridos, ellos quieren decir, no, ya nosotros estamos recompuestos, nosotros queremos entrar a la tierra de la promesa, porque ya nosotros estamos arrepentidos. No, ya Dios había dado una sentencia. Y la sentencia que el Señor le dio allí era que ellos no iban a entrar, que todos iban a perecer. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que el libro de Hebreos es un libro muy interesante en el Nuevo Testamento, porque el libro de Hebreos interpreta muchas de las narraciones del Antiguo Testamento. Y en Hebreos capítulo 3 y el capítulo 4 dice a usted y a mí que temamos, pues no sea cosa que nos pase exactamente lo mismo que le pasó a aquel pueblo, que viendo y oyendo las maravillas de Dios, no acompañemos con fe y también nosotros podamos quedar en el camino y no llegar a la tierra de la promesa. Pablo tuvo esto tan claro que él le escribió a los hermanos en Filipos, a los filipenses, sus íntimos amigos, y le dijo: yo, Pablo, lo dejo todo atrás y yo lo que trato es de ir hacia adelante para obtener el premio del supremo llamamiento. Mira, donde esa gente fracasaron, tú no tienes por qué fracasar. Donde ellos fueron derrotados, tú puedes salir vencidos. En nuestro próximo capítulo nosotros vamos a hablar precisamente de eso, entrenado por Dios para ganar. Y vamos a tomar las palabras del apóstol Pablo. Así es que por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, dándole siempre las gracias a Dios y las gracias a ustedes por el tiempo dispensado, animándolos en el amor del Señor, no solamente a los hermanos que se congregan en la Iglesia de Dios del Ensanche Libertad o en la Iglesia La Senda de Tierra Alta, sino a todas las personas que se pueden conectar con nosotros a través de las redes sociales. Vamos hacia adelante, entrenados para vencer y no para fracasar. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. ¿Hasta dónde un creyente puede ser vencedor? Incluso él ni siquiera utiliza la palabra vencedor, sino más que vencedor. Más que vencedor. Oiga, en un terreno que un inconverso no puede jamás salir en victoria. Mas, sin embargo, un creyente con la unción del Espíritu Santo puede triunfar ampliamente en esos terrenos. Mire, Romanos 8:35. Podemos leer Romanos 8:35. Hay una pregunta con varios escenarios posibles. Mire cuál es la pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta.